Yo me entregaré en tus manos, Señor. Quiero hacer lo que quieras para mí. Quiero andar donde quiera que me guíes. Quiero amar como tú a los demás. Yo te entregaré mis pesares, Señor. Quiero de ti cada día depender. Te entregaré mis sueños y anhelos. Quiero en ti para siempre confiar. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Hazme caminar en tus pasos, Señor, aunque el vivir sea difícil para mí, pues estarás cada día a mi lado, y junto a ti no tendré ya que temer. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que así
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por darnos la Biblia. Gracias por la obra del Espíritu Santo, Padre. Gracias por su compañía bendita. Gracias, Padre, por cada amigo, amiga, hermano, hermana que nos acompaña. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y seguimos con la miniserie Cristo, el yo soy. Hoy nos toca el tema número 87. Recuerde que estamos en San Juan 14, versículo 6, cuando Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dentro de la palabra verdad que define a Cristo, ya vimos los 7 elementos que constituyen la verdad. El Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, la palabra de Dios, el libro de la verdad, los ángeles y la iglesia. Estamos en el libro de Apocalipsis dando la tercera vuelta, buscando la persona de Jesús, relacionándola con esos 7 elementos de la verdad. Y ya vimos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, lo que tiene que ver con el testimonio de Jesucristo. Hoy trabajaremos con Apocalipsis capítulo 1, versículo número 3. Dice la Biblia, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo de su venida. Trabajaremos en esta hora entonces buscando a Jesús y la segunda venida. Y verá qué cosa hermosa hay detrás de todo esto. Estamos, recuerden, en el prólogo del libro, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 10. Y luego iremos al epílogo, la parte final del libro, que es la continuación del prólogo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 al versículo 21. Trabajemos entonces con Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. El tiempo está cerca. El tiempo de su venida. Es bueno dar un breve repaso acerca de lo que significa Apocalipsis, revelación. El Apocalipsis pertenece, hemos dicho, a lo que se conoce como apocalíptica bíblica. Apocalipsis es una literatura apocalíptica y el Apocalipsis, la apocalíptica bíblica, es una literatura de revelación. Dios revela al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no ve, lo que el hombre no entiende, lo que no conoce. Por tanto, es saludable tener un pantallazo general de la apocalíptica bíblica, como dijimos en el tema anterior. Cuando se habla de leer el Apocalipsis, se recomienda, antes de leer o estudiar el libro, que usted lea toda la apocalíptica bíblica de la Biblia, toda la apocalíptica bíblica que aparece en las Sagradas Escrituras, para que tenga una idea de conjunto de todo lo que es apocalíptica bíblica. Hablamos de Isaías, capítulo 24 al 27, también el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39. Daniel, el capítulo 2 y los capítulos 7 al 12. Joel, capítulo 2 y 3 y el libro de Zacarías, capítulo 9 al 14. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay apocalíptica bíblica en San Mateo, capítulo 24, Marcos, capítulo 13, San Lucas, capítulo 17, capítulo 21. Encontramos apocalíptica bíblica en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y también en el libro de Apocalipsis. Siendo que vamos a hablar de la segunda venida en el Apocalipsis, deberíamos dar una mirada para atrás y mirar en los libros de la apocalíptica bíblica del Antiguo Testamento que dicen acerca de la segunda venida. Ya sabemos que en Mateo capítulo 24 habla de la segunda venida, en Marcos 13, San Lucas 17 y 21.
nos habla de la segunda venida. Pero nos interesa mucho el hermano gemelo de Apocalipsis, que es Daniel. Cuando usted busca apocalíptica bíblica en el Antiguo Testamento y se detiene en el libro de Daniel, descubre que hay apocalíptica bíblica en el capítulo número 2. Y en Daniel capítulo 2 descubrimos nada más y nada menos que el sueño de Nabucodonosor. Usted recuerda que Nabucodonosor tuvo en el capítulo 2 un sueño que se le olvidó. Y cuando se le olvidó el sueño y habló a sus magos, sabios y caldeos y demás, no pudieron ni decirle lo que había soñado ni la interpretación tampoco. Resumiendo la historia, Daniel oró a Dios con sus amigos y Dios le reveló a Daniel el sueño. Daniel entonces le explicó al rey, número 1, lo que había soñado y número 2, el significado de lo que había soñado. Aquella estatua tenía la cabeza de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y al final los pies estaban mezclados con hierro y barro, hierro y lodo. Al final se ve entonces una piedra, que es lanzada, cortada, no con mano humana, que golpea la estatua en los pies, la desmenuza y la piedra se hace un gran monte que lo cubre todo, acabando con los reinos de la tierra. Cuando usted consulta con la historia, descubre algo interesante. Número 1. En el mismo orden que aparece en la estatua, aparecen los imperios. 1. El imperio neobabilónico, año 605 hasta el año 539. El imperio medo-persa, 539 hasta el 331 a.C. Luego viene el imperio griego, 331 al año 168. Y luego viene el imperio romano, 168 al 476 después de Cristo. 168 antes de Cristo, 476 después de Cristo. Y luego del imperio romano, entonces, tratan de unirse mediante alianzas humanas y no funciona. Estamos justamente en ese periodo después de esas alianzas humanas. Y precisamente lo único que nos falta es que la piedra venga y golpee esta estatua en los pies. Y esa roca que es lanzada, es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Cristo es la roca de los siglos. Cristo es la roca, la piedra que golpea a la imagen. De manera que nosotros somos ahora protagonistas en este drama milenario. Estamos a punto. Llama la atención cómo Daniel describe todo lo que hemos dicho en Daniel capítulo 2, versículo 36 al 45. Ponga cuidado. Vamos a leer todo el contenido y luego nos vamos a ir al Nuevo Testamento, donde Cristo nos hace ver o entender el valor de esa piedra relacionada consigo mismo, relacionada con Él mismo. La piedra que rechazaron los edificadores. Algo muy interesante tenemos que estudiar. Vamos a trabajar para que el tiempo nos rinda. Daniel capítulo 2, versículo 36 al 45 dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Daniel le explica entonces a Nabucodonosor lo que se había soñado y el significado de lo que había soñado. No solo le dijo el sueño, sino su interpretación también. Dios le enseñó, le mostró, le instruyó a Daniel en el contenido del mismo. Y dice el profeta, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Sigue diciendo el profeta, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y ahora hierro, Roma.
y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ponga cuidado. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y ahora dice Daniel, versículo 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ponga cuidado. Ahora va a hablar de la instauración del reino de Cristo. Ahora va a hablar de la segunda venida. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Recuerde que Daniel está viviendo en la época de Nabucodonosor. Y fielmente la historia registra que de esa misma manera ocurrieron todos esos imperios. Y la división en Europa, todo pasó exactamente como dijo el profeta. Y usted y yo estamos ahora viviendo entre los dedos de la estatua y la roca que golpea la estatua. Estamos precisamente aquí en el centro, esperando solo que la roca salga para golpear. Esperamos la segunda venida de Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, mire lo que dice San Lucas, capítulo 20, versículo 17 y versículo 18. Cómo Cristo se identifica con esa piedra, con esa roca. San Lucas, capítulo 20, versículo 17, versículo 18. Amigo, amiga, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la segura palabra profética. San Lucas capítulo 20, versículo 17, versículo 18. Dice San Lucas capítulo 20, versículo 17. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Y contesta Jesús, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Cristo se está representando a sí mismo como esa piedra. Y ahora entremos en algunos detalles sobre esa piedra que rechazaron los edificadores, sobre esa roca y encima de la cual se funda la iglesia. Como Cristo es esa roca de los siglos. San Mateo capítulo 21, versículo 42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que rechazaron. Recuerden el capítulo 3 del libro de San Juan, en los versículos 11 al 14, cómo no le recibieron. Los versículos 31 en adelante no le recibieron. Capítulo 1, versículo 11, no le recibió su pueblo. Lo rechazaron a Jesús. La piedra que fue desechada, la piedra que fue rechazada. Y bueno, la historia de la construcción del templo en el Antiguo Testamento, una maravillosa historia de aquella piedra que habían echado a un lado.
San Marcos capítulo 12, versículo 10 dice, ¿ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cristo es la piedra, Cristo es la roca. Cristo es esa roca que estamos esperando. Hechos capítulo 4 versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En la segunda venida, Cristo, que es la roca, golpeará a la estatua de este mundo y la hará pedazos. Y entonces se hará de esa piedra, de esa roca, un gran monte. Esperamos la segunda venida de Jesús. Esperamos lo que el apóstol Pablo llama la esperanza bienaventurada. Y me gusta como lo dice Pablo. Dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La segunda venida de Cristo Jesús es la esperanza bienaventurada, la esperanza afortunada, dichosa, garantizada, prometida por el Padre Celestial. La esperanza bienaventurada, el momento de la consolación, el final del dolor, la pena, el sufrimiento. Bendito sea Dios. Sí, todos clamamos, ven Señor Jesús. Y es un tanto interesante decir la frase, ven Señor Jesús. En la parábola de los talentos, el Señor viene y le pide cuentas a sus siervos. Amigo, amiga, hermano, hermana, cada vez que usted diga, ven Señor Jesús, pregúntese, ¿estaré ocupado en la viña del Señor? ¿Seré un siervo fiel y prudente o un siervo infiel? ¿Seré virgen prudente o seré virgen imprudente? ¿Estaré velando o no estaré velando? Pregúntese. ¿Estoy ocupado como colaborador de Dios que en las almas se salven? Y cuando Cristo venga y toda esta gente se pierda, ¿tendré mi conciencia tranquila? ¿Podré estar en paz? Solo pregúnteselo. Solo pregúnteselo. Muy bien. En el libro de Apocalipsis, vamos a trabajar ahora en Apocalipsis. Ya vemos que la apocalíptica bíblica nos habla, nos muestra, nos presenta en una forma hermosa la seguridad y la garantía de la segunda venida. Cristo es la roca. Y cuando hablamos de apocalipticismo, estamos hablando de lo relativo, lo relacionado con la revelación. Daniel nos habla de la segunda venida, con aquella roca que golpea a la estatua. Y esa roca representa a Jesús. Y Daniel y el Apocalipsis van de la mano. Cuando usted encuentra y busca y descubre esa relación tan estrecha entre Daniel y el Apocalipsis, en lo que tiene que ver con la literatura apocalíptica o la apocalíptica bíblica, encuentra en el centro al Señor Jesús. Vamos al Apocalipsis. Hablemos del Apocalipsis y enfoquémonos en la segunda venida en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Empecemos por el prólogo. Dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En otra serie hablamos de estos verbos: el que lee, los que oyen y los que guardan. El que lee, el tipo que está leyendo el texto, el que está leyendo, el que está anunciando al pueblo. Los que oyen, la gente que está presente, pero también los que guardan, los que obedecen, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo de su venida.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice, He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. En el prólogo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 10, se habla de la segunda venida. En el versículo 3, segunda venida. En el versículo 7, segunda venida. Recuerde que es la esperanza bienaventurada. Es la consolación de los cristianos y los fieles, porque cuando Cristo venga por segunda vez, dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Se acabará el dolor, la pena, el sufrimiento, la muerte, la angustia, la ansiedad. Los muertos resucitan y los muertos resucitan transformados y los vivos son transformados. No habrá más muerte, más llanto, más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amigo, trabajemos hoy, prediquemos hoy, anunciemos hoy, ocupémonos hoy. Al final, lo único que quedará de este pequeño y pobre mundo son las almas que se entreguen a Jesús. Mientras más almas ayudamos a salvar, mayor será el gozo nuestro, mayor será el gozo del Padre Celestial, mayor será el gozo de Jesús y del Espíritu Santo, mayor será el gozo del cielo, de todos los ángeles, serafines, querubines, principados, tronos, potestades y ángeles, mayor será el gozo del universo, sencillamente porque usted se ocupó, sencillamente porque usted dijo, sí, Dios mío. Y Dios se lo agradecerá por la eternidad. Recuerde, amigo, amiga, cada persona que se pierde para siempre. Dios no hizo copia de nadie. Cada humano es un original. No existe ni ha existido dos seres humanos idénticos iguales, no. No. Cada código genético de cada persona es único. Cuando una persona se pierde, se perdió una pieza que es insustituible. No hay otro. Dios no hace copias. Cada persona que usted y yo no ayudamos es un original que se pierde para siempre. Vayamos al epílogo del libro, a la parte final. Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 al 21. Y veamos qué nos dice de la segunda venida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Dice Apocalipsis 22, 7, He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí, vengo pronto. El prólogo, la segunda venida. Ahora el epílogo, en la parte final, empieza hablándonos de la segunda venida. Capítulo 22, versículo 10. Recuerda, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. No es lo que dijo el teólogo, no es lo que dice el predicador, no es lo que dice ningún hombre, es lo que dice Dios en su palabra. Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué dice Dios? ¿Dónde está la evidencia de Dios, el testimonio de Dios? Capítulo 22, versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Lo mismo que dice Apocalipsis 1:3. En el capítulo 22, versículo 7, lo mismo que dice capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo se relacionan las frases y las palabras? Y cómo Dios las repite. Recuerde, conforme al quiasmo apocalíptico, conforme a la literatura quiástica, tenemos que conectar el epílogo con el prólogo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 10, luego Apocalipsis 22, versículo 6 al 21. La continuación. Y entonces estamos leyendo lo que sigue de lo que ya habíamos leído. Y se repiten las mismas frases. Se anuncia de nuevo, se repite, se repasa otra vez. Capítulo 22, versículo 12, Apocalipsis, dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Está hablando Jesús. Capítulo 22, versículo 20,
El que da testimonio de estas cosas dice, Jesús, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El libro comienza y termina hablando de la segunda venida. Está garantizada, asegurada, confirmada, declarada por Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Bien, ya vemos que entonces en el prólogo y en el epílogo, en las dos tapas del libro, el Señor anuncia la segunda venida. Es una esperanza bienaventurada. Miremos a Jesús, contemplemos a Dios. No nos detengamos a mirar las situaciones y los problemas y los conflictos. No. Mire arriba, mire arriba. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene su socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Señor no desmayará, no dará tu pie resbaladero, no se dormirá el que guarda a Israel, no se adormecerá. El Señor cumplirá su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Muy bien. Vemos entonces en el prólogo y el epílogo que Dios anuncia su venida. Vayamos entonces a la visión número 1. Recuerde, en el quiasmo se combina el prólogo y el epílogo. Ahora necesitamos ver la visión 1 y la visión 8. La visión 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al capítulo 3, versículo 22. La visión 8, Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. Veamos estas dos visiones que se combinan para entonces ver si nos hablan acerca de la segunda venida. Vamos a la visión número 1. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Quién está hablando? Jesús. Su mensaje a las 7 iglesias. Vengo pronto. Retén lo que tienes. Una promesa categórica. Vengo pronto. Con esta frase, vengo pronto, cuando usted comienza a buscar, encuentra algo interesante en esta frase. Por ejemplo, cuando usted va a Apocalipsis capítulo 22, versículo 7 y versículo número 12, mire la frase aquí otra vez. Dice el versículo 7, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La frase se repite, la frase aparece otra vez. Esto es una belleza y una confirmación de que será lo que Cristo prometió. Muy bien. Cuando usted va a la visión número 8, se sorprende que usted no encuentra la declaración acerca de la segunda venida. Y entonces nos vamos a la visión número 2. La visión 2, recuerde, la visión 2 se combina con la visión número 7. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 hasta Apocalipsis 8.1, visión 2. Y la visión 7, Apocalipsis capítulo 19, versículo 1, a Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Y sorpresa, usted no encuentra ninguna frase categórica que le hable de la segunda venida, aunque al final vamos a ver las 7 veces que aparece la palabra bienaventurados. Las 7 bienaventuranzas, y cuando la veamos detenidamente, descubriremos que las bienaventuranzas se relacionan con la segunda venida, pero ya eso lo veremos al final de este estudio. Permita a Dios que el tiempo nos ayude. Muy bien. Cuando usted va a la visión 3, Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, al capítulo 11, versículo 18, y la combina con la visión 5, Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, Apocalipsis capítulo 16, versículo 17, encuentra que no aparece la expresión o no aparecen evidencias que anuncien la segunda venida. Ahora bien, mire lo que dice en el capítulo 16, versículo 15 de la visión número 5. Aparece una declaración categórica que nos presenta la segunda venida. Apocalipsis 16, 15. He aquí yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En la visión 3 no aparece ningún relato o ningún pasaje de la segunda venida, pero ahora en la 5 encontramos esta declaración. Y él dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Como ladrón. Y aquí nos detendremos un minutito. ¿Qué quiere decir como ladrón? ¿Qué significa como ladrón? ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos quiere decir? Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, mire con lo que usted se encuentra. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 3. ¿Qué dice el versículo 3? Dice Apocalipsis 3:3. Recuerde que es Jesús el que está hablando en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Dice el versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti la segunda venida. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y versículo 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Justamente hoy, en esta hora que usted y yo estamos hablando, se dan las condiciones para que esto acontezca. Aún los que se llaman cristianos, aún los que anuncian la segunda venida, están muy conscientes de que no puede venir por ahora. ¿Quién ha dicho eso? Cristo viene cuando le dé la gana. Esta misma noche, esta misma tarde, hoy mismo puede decir, vamos a buscar a esa gente y se acabó el problema. Para los que conocen un libro que se llama Evangelismo, le invito a leer las páginas 303 a la 305. Los que saben a qué libro me refiero. Evangelismo, página 303 a la 305. Lea esa página. Sigue diciendo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros entendemos, sabemos, conocemos, comprendemos y entendemos que Cristo puede venir en el momento que se le ocurra. Tenemos que estar listos para la venida de Cristo cada momento, cada día. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo número 10. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá, dice Pedro, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, como ladrón en la noche, cuando no le están esperando. Conocí a una persona, déjeme ver cómo digo esto con mucho respeto, conocí a una persona que aprecio mucho, una persona que es un anciano de iglesia, una persona que es un hombre de Dios junto con su esposa, una persona que da un testimonio maravilloso como cristiano, una persona que en la iglesia usted no tiene nada que señalarle. El testimonio que me han dado los pastores, los miembros de iglesia, su misma esposa, todo el equipo, todo el que le conoce, de este personaje es un testimonio de un cristiano fiel y consagrado. Sin embargo, antes de conocer a Jesús, era un delincuente. Así que él sabe cómo piensan los delincuentes, él sabe cómo actúan los delincuentes, él sabe lo que es ser delincuente porque lo fue por muchos años. Y hay algo que en mi casa nunca se olvida, nunca se olvida, y es que él nos enseñó una clave. Y esa clave nos ha ayudado mucho al viajar tanto por tantos lugares. Siempre me acuerdo la clave del amigo, del hermano. No voy a decir su nombre. El nombre de uno de los hijos de Jacob. Él se llama como uno de los hijos de Jacob. Muy bien. Nos enseñó una clave. Él dice que el delincuente siempre está despierto y atento, esperando que usted le haga a él la mitad del trabajo.
El delincuente es delincuente, no puede ser tonto, porque si es tonto lo vamos a meter a la cárcel. Así que el delincuente está observando y acechando que usted haga la mitad del trabajo que él tiene que hacer. Si él quiere asaltar a una gente en un lugar de noche, él se ubica en lo que está oscuro. Y hay lámpara lejos de donde haya lámpara. Y entonces él está observando a la gente que llega y la gente que se va. Cuando ve que alguien viene, en lugar de poner su carro debajo de una lámpara donde hay mucha luz y se va a un lugar oscuro, dice, este me está ayudando. Así que usted le está ayudando en la mitad del trabajo. Y al rato el delincuente le cae encima. Ya usted le hizo la mitad del trabajo. Ladrón en la noche. Él no le va a avisar. Él va a llegar de repente. De repente llega y solamente le dice, esto es un asalto. Y algunos son muy educados y otros no. Otros hasta le matan. Así que ladrón en la noche. Me gusta, y lo he leído un par de veces, me gusta que el apóstol Pablo nos dice que dejémonos de estar durmiendo, compadre. Ya tenemos demasiadas pruebas o evidencias para estar despiertos. Dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, levantarnos del sueño. Con la parábola de las 10 vírgenes, Jesucristo dijo en su parábola que se durmieron todas, las 10 muchachas se durmieron. Las prudentes y las imprudentes se durmieron antes y justo antes de su venida. De manera que es posible que estas 10 muchachas en este momento estén durmiendo. ¿Y qué hizo la diferencia? La diferencia lo hizo la alcuza. Aquel envase lleno de aceite, aquel envase de barro o de cerámica lleno de aceite. Y cuando llegó el esposo, todas las lámparas estaban apagadas. Las prudentes quitaron la mecha de tela, pusieron una mecha nueva, vaciaron el aceitito que tenían en la alcuza, encendieron su lámpara y vámonos. Y las otras, por favor, dennos de su aceite. No tenían aceite de reserva. Y se fastidiaron. Se quedaron afuera. Lo increíble y misterioso es que después que todo el mundo estaba adentro, tocaron la puerta para que las dejaran entrar. Si un requisito era tener la lámpara encendida, mi pregunta es, ¿dónde consiguieron aceite a medianoche? Porque tenían que haber encendido la lámpara. Y el Señor le dijo de adentro, a ustedes yo no las conozco, por favor, váyanse de ahí. Recuerde que todas eran vírgenes. Todas estaban vestidas de boda. Todas estaban esperando al esposo. Todas se durmieron. ¿Cómo diferencia usted en este momento las vírgenes prudentes de las imprudentes? El aceite extra. ¿Cuánto aceite extra tiene usted? No descuide eso, por favor. Muy bien, en la visión número 4 y la visión 6 no encontramos detalle de la segunda venida. Ahora sí, vamos a la parte final. Qué pena que el tiempo ha volado tan aprisa. Pero bueno, por lo menos le doy las referencias. Ponga cuidado ahora. Recuerde que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, de donde partimos, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una palabra clave ahí. Bienaventurado. Hace algún tiempo desarrollamos una serie titulado Apocalipsis, un refugio para la familia. Y hubo un lugar donde fuimos por Oregón y pasamos una semana hablando solo de la palabra bienaventurado. Entre a la página La Voz del Consolador y busque, la serie se llama Apocalipsis, un refugio para la familia. Y ahí encontrará toda una semana solo con la palabra bienaventurado. Pero aquí en Apocalipsis aparece 7 veces la palabra bienaventurado. Y es interesante estudiar esta palabra bienaventurado. Lee el Salmo 1
versículo 1, 2 y 3, y verá cómo aparece esa palabra hermosísima. En el Salmo 32 también, en el libro de San Mateo, capítulo 5, Cristo comienza con la palabra bienaventurado, el Sermón del Monte. Y aquí en Apocalipsis la usan 7 veces. Ahora, vamos despacio y veamos cada una de estas bienaventuranzas y veamos que en cada una de ellas nos dan una pincelada de la segunda venida. Mire qué cosa linda. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo de su venida. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué son bienaventurados? Si usted recuerda en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 16, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. ¿Qué pasará cuando Cristo venga con los que mueren en el Señor? Con los muertos en Cristo, dice el verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, la segunda venida. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso son bienaventurados. Segunda venida. Apocalipsis capítulo número 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Yo vengo como ladrón, la segunda venida. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuándo se celebra esa cena de la boda del Cordero? Usted, si lee la Biblia, es después de la segunda venida. Exactamente, usted puede leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. ¿Cómo es invitado a la cena de la boda del Cordero? Todo ocurre después de la segunda venida. Así que si usted quiere estar presente en esa boda, si usted quiere ser participante de la misma, necesita arreglar sus cosas con el Señor y estar preparado para la segunda venida. Mire qué lindo dice Apocalipsis 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, que es la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cuándo ocurre la primera resurrección? En la segunda venida de Cristo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Permita a Dios, amigo o amiga, permita a Dios que usted y yo tengamos parte en la primera resurrección. Bueno, lo mejor sería que no nos muramos, que el Señor cuando venga nos encuentre despierto y nos transforme en despierto. Pero bueno, el Señor tiene el timón y el control de todas las cosas. Dios sabe qué y qué, qué sí y qué no, qué debe ser y qué no debe ser. Pertenecemos a nuestro Dios. Número 6, Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vengo pronto. Y finalmente, Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, la bienaventuranza número 7 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá a buscarnos para llevarnos a un lugar específico.
a un lugar determinado. Mire qué cosa linda lo dice, como lo dice Jesús, San Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 3, dice Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice Jesús: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús fue a la casa del Padre, a la Nueva Jerusalén, a preparar lugar para usted y para mí. Hace 2000 años que se fue a preparar lugar. Imagino que hace rato que ya está todo listo. ¿Y por qué no ha venido? ¿Por qué no ha regresado Jesús? ¿Por qué espera tanto? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que está pasando? Déjeme leerle un versículo aquí en 2 de Pedro, capítulo número 3, versículo 3, 9 en adelante, dice Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice ahora: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sí, esa lujosa casa, sí, esos carros finos y hermosos, sí, toda esa ropa, sí, toda esa bobería se quemará. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? No es que, Señor, ven pronto, no es en la clave. La clave es, Señor, prepárenos y motívenos, inspírenos, capacítenos para preparar a otros. Que venga el Señor cuando Él quiera, pero esté seguro y asegurado en cada momento. ¿Cómo podemos ser tan mercenarios de estar pensando solo en nosotros, solo en nosotros? Pero ¿y qué es esto? Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Sí, el Señor viene muy pronto. La pregunta, amiga, mi hermano, es: ¿y si viniera hoy? ¿Y si viniera hoy? Si usted sabe que hay que hacer arreglo en su vida, comience hoy. Si sabe que tiene que hablar con personas para pedirse perdón o pedirle perdón o perdonar, hágalo ahora, hágalo hoy. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hágalo hoy. Haga su lista de la cantidad de gente con la que tiene que hacer la paz. Y aunque le ofendieron a usted, llámele y pídale perdón. Arregle sus cuentas con la gente. Ponga sus cuentas claras. Recuerde que Cristo dijo: si traes tu ofrenda al altar, deja tu ofrenda en el altar y ve, ponte de acuerdo con tu hermano. Si usted sabe que tiene cuentas pendientes, arréglelas hoy.
No las deje para mañana. Y yo termino con una pregunta. Amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Quiere estar usted listo o lista para cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Sí o no? ¿Quiere usted levantar la mano diciendo, Señor, le doy todo el derecho legal para que el Espíritu Santo me habilite, me capacite y me prepare para recibir a Cristo en las nubes de los cielos? Si usted se atreve a decir esto conmigo, levante la mano y oremos a Dios. Querido Padre Celestial, le damos todo el derecho legal, espiritual, para que el Santo Espíritu venga a nuestra vida, nos habilite, nos capacite y nos prepare, y que estemos listos y listas para recibirle en las nubes de los cielos. Arranque de nuestro corazón el egoísmo, saque de nosotros, Señor, esa cosa mala de egoísmo y ponga en nosotros el altruismo, la abnegación, la consagración, la dedicación. Dios, que le amemos a usted tanto que usted nos enseñe a amar al prójimo. Usted nos enseñó, Señor Jesús, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. 50-50. Le rogamos, Señor, que su Espíritu produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, se lo rogamos y le decimos, gracias a Dios por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame, Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo.